Este sermón fue predicado el 16 de febrero del año 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Donde tú estés, yo estaré allí, basado en Ruth, capítulo 1, versículo del 15 al 22. Entonces Noemí dijo: He aquí tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Tú también ve atrás tu cuñada. Pero Ruth respondió: No insistas que te deje y que me vaya de tu lado, porque donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré yo y allí seré sepultada. El Señor haga conmigo lo que quiera, pero solo la muerte me separará de ti. Cuando Noemí vio que estaba decidida a ir con ella, dejó de hablarle, y caminaron ambos hasta llegar a Belén. Y cuando llegaron a Belén, hubo un gran alboroto sobre ellos en toda la ciudad, y las mujeres decían: ¿Esta es Noemí? Ella les respondió: No me llaméis Noemí, llámame Mara, porque muy amarga me ha tratado el Todopoderoso. Salí rico, pero el Señor me hizo volver pobre. ¿Por qué pues me llamáis Noemí, si el Señor me ha tratado con dureza y el Todopoderoso me ha tratado con maldad? Así regresó Noemí, y con ella Ruth, la nuera moabita, de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Después de la muerte de su marido y sus 2 hijos, Noemí abandona Moab para ir a la tierra de Israel, porque ha oído que Dios ha tenido misericordia y ha dado pan a su pueblo. Sus nueras Orfa y Ruth quieren ir con Noemí, sin embargo ella insiste en que ambos se queden en Moab. Orfa está de acuerdo con esto, lo que hace que Noemí insista. Y Ruth, versículo 15, entonces Noemí dijo: He aquí tu cuñada vuelve a tu pueblo y a sus dioses, tú también ve tras tu cuñada. La respuesta de Ruth demuestra que ella tiene una mejor teología, incluso en este punto de vista que muchos cristianos individualistas que piensan que se puede tener una relación saludable con Dios, ya sea que uno esté entre su pueblo o separado de él. Versículo 16, pero Ruth respondió: No insistas que te deje y que me vaya de tu lado, porque donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Versículo 17, donde tú mueras, allí moriré yo, y allí seré sepultada. Que el Señor haga conmigo lo que quiera, pero solo la muerte me separará de ti. La verdadera conversión incluye la inclusión en el pueblo de Dios. La situación cuando alguien dice que se ha convertido a Dios, pero no es miembro de la iglesia, debe ser temporal, como un compromiso. En algún momento, cuando conozcas bien a la persona y la amas, deberás entrar en el pacto matrimonial. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando conoces una comunidad determinada y descubres que tiene una enseñanza sólida, creces en la fe, encuentras el amor cristiano, debes ser un creyente escondida, sin pacto de membresía. Ruth parece entender estas cosas incluso mejor que Noemí. Por eso Ruth se niega a regresar a Moab. Él se encariña con Noemí. Aquí se usa la misma frase que en Génesis 2:24, cuando el marido y la mujer deben dejar a sus padres y unir el uno al otro. Ruth dice que solo la muerte la separará de Noemí. Es como si Ruth estuviera haciendo un pacto con Noemí. Ruth también hace una promesa de que incluso después de la muerte de su suegra, no abandonará al pueblo de Dios. Él rechaza abiertamente a Moab y a su Dios Quemos. Permanecerá en Israel por el resto de su vida. Ruth quiere ser enterrada en la tierra prometida, como Sara y los grandes patriarcas de Israel. Ella le dice a Noemí: Donde quiera que tú vivas, allí viviré yo. La ironía es que Noemí no tiene hogar, no tiene dónde vivir.
Aquí vemos nuevamente que su deseo de ser parte del pueblo del pacto supera todo lo demás. Ruth seguirá a Noemí, pase lo que pase. Ella está segura, mucho más que Noemí en este momento, de que Dios cuidará de ellos. Noemí parece haber perdido toda esperanza, mientras Ruth observa hacia el futuro. Él vive por la fe, confía en que Dios cuidará de ellos. Ella es, pues, una cristiana ejemplar. Aunque Ruth ciertamente sufre por la pérdida de su marido y es una viuda sin hijos, ella acepta la voluntad de Dios. Ella todavía está en edad de casarse. Ella podía regresar a Moab, casarse con un moabita y criar hijos. Y aún así ella eligió un rumbo diferente para su vida, es decir, la confianza en Dios. Ruth nos enseña que la fe verdadera no mira las circunstancias, sino la promesa de Dios. Orfa, por supuesto, también era una buena nuera y amaba y respetaba a Noemí, pero Ruth también amaba al Dios de su suegra. Orfa, sin embargo, no solo regresó a su pueblo, como dice el versículo 15, ella también volvió a sus dioses. Entonces Noemí dijo: he aquí tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses, tú también ve tras tu cuñada. Entonces los israelitas, Noemí convence a Ruth para que regrese a sus dioses, siguiendo el ejemplo de Orfa, hablando de los problemas de Noemí para confiar en Dios. No es un buen testimonio de la fe de las nueras. Pero Ruth, a pesar de la persecución de Noemí, se aparta de los falsos dioses de su tierra natal. Él declara: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que Ruth fue a la tierra de Israel, no por el pan, no porque fuera pragmática y calculara que allí estaría mejor. Ninguna de estas cosas. Probablemente las cosas iban mejor en Moab, que ella conocía y donde no había hambre. Ella fue seguida por la fe en Dios. Aquí vemos el contraste entre Noemí y Ruth. Por eso el libro se llama el libro de Ruth y no el libro de Noemí. Noemí es pragmática y no fiel a Dios, mientras que Ruth es una creyente sincera. Noemí es egocéntrica. Ruth se centra en los demás, pero en última instancia se centra en Dios. Robert Umbran escribe lo siguiente: la decisión de fe de Ruth superó incluso las decisiones de fe de Abraham. Ella actuó como sin ninguna promesa en la mano, sin ninguna bendición de Dios, sin cónyuge, sin propiedades ni hogar que la sustentara. Ella abandonó a su marido con un hombre de Moab para dedicarse a una anciana. Y esto es un mundo dominado por los hombres. Temáticamente, esta alusión a Abraham conecta esta historia con aquellas. Apliquemos lo que dice Ruth a nuestra situación actual. Ruth hace un juramento a Noemí y a Dios. Todos hacemos diferentes votos en nuestra vida. El primero en esto es el bautismo. El bautismo es a la vez el sello y la promesa de Dios y un llamado a llevar una vida de obediencia a Dios. Hacemos el juramento cuando aceptamos la membresía, cuando respondemos públicamente preguntas sobre nuestra fe y nos comprometemos a llevar una vida de piedad. Otro ejemplo es la cena del Señor. En la mesa del Señor nos comprometemos a confiar en Dios y servirle. Nos comprometemos a vivir el pacto de su pueblo. Al igual que Ruth, nos hemos alejado de la idolatría de nuestra patria y nos hemos comprometido a no volver a ella. Debemos seguir adelante a pesar de las dificultades, tal como Ruth. Al igual que Ruth, no somos judíos según la carne,
sino que nos hemos convertido en verdaderos judíos, porque hemos sido injertados en la línea del pacto por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Así que Noemí y Ruth supieron en camino hasta llegar a Belén. Allí se convirtieron en tema de muchas conversaciones. Versículos 19 al 21. Y caminaron ambos hasta llegar a Belén. Y cuando llegaron a Belén, hubo un gran alboroto sobre ellos en toda la ciudad. Y las mujeres decían: «Esta es Noemí». Y ella les respondió: «No me llaméis Noemí, llámame Mara, porque muy amarga me ha tratado el Todopoderoso. Salí rico, pero el Señor me hizo volver pobre. ¿Por qué pues me llamáis Noemí? Si el Señor me ha tratado con dureza, y el Todopoderoso me ha tratado con maldad». Noemí regresó a su tierra natal después de 10 años. Ruth capítulo 1 versículo 4. Hay mucho alboroto en la ciudad. Las mujeres preguntan: ¿es esa Noemí? Ciertamente, con el paso del tiempo y debido a los acontecimientos por los que pasó, su apariencia ha cambiado. Cuando la reconocen, Noemí insiste en cambiarle el nombre. Él dice, y ella le respondió: «No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque muy amargamente me ha tratado el Todopoderoso». Ruth 1:20. Mara es el opuesto al nombre de Noemí. Noemí significa agradable, mientras que Mara significa amarga. Se podría decir que Noemí siente lástima de sí misma. Expresa teología: «Soy pobre, me siento mal». Y así decís de mí: pobre, agabriada, amarga. En lugar de confesar su pecado, Noemí se queja de lo duro que fue Dios al tratarla. Se ve a sí misma como una víctima de la acción de Dios. Esta es una actitud común de las personas que prefieren acusar a los demás en lugar de convertirse por autocompasión y pensarse como víctimas de las acciones de Dios. Noemí debe aprender una lección que todos debemos aprender: esperar en la bondad de Dios, incluso cuando enfrentamos una prueba amarga. Esta es la misma verdad que David expresaría un día en el Salmo 42. «¿Por qué te desesperas, alma mía, y tinieblas dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de alabarlo. Él es mi salvación y mi Dios». Salmo 42:6. No sabemos el final del asunto, por eso debemos confiar en Jesús, que sabe y nos guía a través de la vida, no de una manera caótica o aleatoria, sino siempre de una manera con propósito. Todo lo que estáis pasando tiene una razón. Lo mismo ocurre en la vida de Noemí. Este viaje a Moab, la muerte de su marido y de sus hijos, aunque fueron acontecimientos dramáticos, no fueron fruto del sueño de Dios. Ellos se convirtieron en el motivo del regreso a Belén, con Ruth, donde Ruth conoció a Booz, y de este linaje vendrá el rey David y sobre todo el Mesías anunciado. Todo tiene una causa. Todo cambiará pronto en la vida de Noemí, pero aquí está llena de amargura. Ella dice que salió de aquí rica y el Señor tiene preparado para mí regresar pobre. La pregunta es: ¿realmente regresó pobre, con las manos vacías, sin nada? Sin duda había perdido mucho en Moab, pero ella regresó con una nuera fiel y devota que le ama. Así que la ingratitud es cegadora. La ingratitud nos ciega las bendiciones que tenemos de Dios. Noemí llama 2 veces a Dios Todopoderoso, como si quisiera crear distancia entre ella y Dios. Al llamar a Dios Todopoderoso, ella dice que Dios solo está jugando con ella. Noemí no parece tener ninguna confianza en la bondad de Dios, en su gracia, en su amabilidad. En cambio, ella cree que Dios está usando todo su poder contra ella. Se presenta como una víctima que merece compasión. Hoy en día también está de moda asumir el papel de víctima de las acciones de Dios o de otras personas. Entonces podrás recibir comprensión
en lugar de un llamado a la conversión. Hay muchos otros beneficios que se pueden obtener, políticos o financieros. Por supuesto, a veces nos tratan injustamente, nos acusan falsamente o nos hacen daño inocentemente. Pero aquí Noemí no es una cristiana devota e inocente que sufre persecuciones a causa de su fe. Lo que sucede es el resultado de su falta de confianza en Dios más que en la justicia y en la fidelidad. Al menos se da cuenta de que todo lo que sucede es parte del plan de Dios. Esto no es una coincidencia. Ella entiende que Dios es soberano y que Él se llevó a su marido y a sus 2 hijos, pero Él no responde con fe, sino con acusación contra Dios. En esta etapa de la vida de Noemí faltan 2 elementos. En primer lugar, falta una confesión de pecado. Ella estaba en el pecado de incredulidad, amargura y acusación a Dios y debía haberlo confesado, pero aquí no lo vemos. En segundo lugar, ella parece ignorar por completo la gran bendición que Dios le ha dado al enviar a Ruth con ella. Ella cree que regresó con las manos vacías. Ella no entiende que Dios la sacó de Moab y la llevó a la tierra prometida con un gran regalo. Solo al final del libro, cuando pasa por la conversión, dirá que tener a Ruth es mejor que tener 7 hijos. Versículo 22. Así regresó Noemí, con ella Ruth su nuera, moabita, de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí y Ruth llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. Noemí pudo pensar que regresó sola, pero el narrador nos recuerda que tiene piedad. Puede que Noemí piense que se fue rica y regresó con las manos vacías, pero el narrador no nos dejará olvidar que no está sola. Se dice aquí que Noemí regresó a la tierra prometida con Ruth la moabita. Sabemos que Noemí vivía allí, así que ahora está de regreso, pero ¿cómo podrá Ruth regresar a la tierra prometida si nunca vivió allí? ¿Por qué se expresó de esta manera? La respuesta está en el hecho de que Ruth, aunque no es judía por naturaleza, se convierte en una verdadera judía debido a su fe. Ruth finalmente encontró un lugar donde Dios le da descanso. Ruth regresa a Belén porque espiritualmente hablando es un verdadero hogar. Para ella este es un regreso a casa porque pertenece a Dios y a Yahvé por medio de la fe. En cierto sentido, podríamos decir que el viaje de Abraham a la tierra prometida fue una especie de regreso a casa. Aunque nunca había estado allí, pertenecía a esta tierra. Lo mismo puede decirse de nosotros y del cielo. Aunque nunca hemos estado allí, cuando vayamos será su regreso a casa, al lugar que Jesús ha preparado para nosotros. La Biblia dice que nuestra patria, nuestro hogar, están en el cielo. El versículo 22 también predice lo que está por venir. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Regresan a casa durante la cosecha de cebada. Esto debe haber sucedido alrededor de abril o mayo. Pensemos en los símbolos asociados con la llegada de la primavera. Un nuevo comienzo, una nueva vida. Un nuevo comienzo emerge de la oscuridad y de la muerte del invierno hacia un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. La primavera es una época de alegría. Así que el capítulo termina con un rayo de esperanza. El sol finalmente aparece a través de las nubes oscuras. Puede que Noemí aún no sepa lo que Dios está haciendo, pero está claro que algo nuevo está sucediendo. Después del hambre, Dios da pan. Después del desastre viene la esperanza. Después de la muerte viene la vida. Son imágenes del Evangelio, imágenes de la obra de Jesús. Y a lo largo de esta historia debemos ver la obra de Jesús. Jesús, como Elimelech, partió al exilio fuera de Jerusalén, al monte Gólgota.
fue al exilio en la cruz y murió bajo una maldición. La diferencia, por supuesto, es que Jesús fue allí no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Pero ese no es el final de la historia. Jesús regresa del exilio a su pueblo, resucita de entre los muertos y conduce consigo a la futura nueva tierra a todas las naciones que como Ruth han confiado en Dios. Somos como Ruth, creyentes de entre los gentiles, que nos unimos al Israel espiritual, la familia espiritual de Abraham. En el momento actual, el lugar al que Jesús nos conduce desde el exilio, es decir, desde la vida de pecado, es la iglesia, la casa del pan. Este es el lugar de vida nueva, un lugar de canto, de la palabra de Dios y de la mesa llena del pan.